Ellos quedaron con más espacio que nosotros, teniendo menos costa expuesta. ¿Cuál era el potencial posible de hidrocarburos que podía haber en esa zona? Antes de sentarnos a una negociación. ¿Cómo el presidente termina cediendo ante esto? Con esto tú presentaste un precedente que debilita las negociaciones con el Reino Unido y debilita también las negociaciones con Estados Unidos. Hay fuerzas internacionales que están trabajando para que el país no tenga la opción de hidrocarburos ni en tierra ni en mar. Aquí hay demasiadas fuerzas interesadas en seguir negociando por la libre. Vamos a aprobar la ley de Estado archipelágico. Amigos, bienvenidos a esta entrega de las exclusivas de José Peguero, teniendo como invitado especial a Pelegrín Castillo, fiel defensor de la soberanía nacional, que ha ocupado importantes cargos en la República Dominicana y ha tenido siempre una propuesta legislativa favorable para el país. Bienvenido, Pelegrín. Muy contento, José, de encontrarme aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación y un saludo al público importante, atento, que sigue este medio de orientación que hace tan buenos aportes a la discusión de los grandes temas nacionales. Gracias de corazón. Vamos a hablar inmediatamente de este nuevo acuerdo de delimitación entre Holanda y la República Dominicana, que ha generado mucha controversia y que muchos entienden que la República Dominicana está cediendo sus recursos naturales en la parte marítima. ¿Qué observaciones usted tiene a esa sentencia del Tribunal Constitucional? Yo lamenté mucho que el Tribunal Constitucional validara el acuerdo y celebré mucho que 4 jueces del Tribunal Constitucional emitieran fallos disidentes que son tremendamente críticos de la decisión, y que 2 más, aunque emitieron votos salvados, los argumentos que dan son argumentos para que el Congreso Dominicano los rechace. Al presidente Abinader yo le he dicho que, se lo dije hace mucho, que esa negociación no era una negociación conveniente, que no, incluso antes de que se firmara, no sabíamos qué era lo que se había acordado, habíamos pedido ser escuchados. Si quería negociar un acuerdo en los mejores términos permitidos por el derecho internacional del mar, nosotros teníamos una mejor negociación previa, incluso antes de que existiera la Convención de los Derechos del Mar, que fue la convención que se discutió con Colombia, que establecía una zona de aprovechamiento conjunto. Ahora en esto no existe una zona de aprovechamiento conjunto. No, que es una opción que los países en un mar semicerrado pueden hacer. La otra opción es, por ejemplo, la proporcionalidad, que fue el criterio que se usó en las delimitaciones del Mar del Norte. Holanda sabe de eso, porque cuando se delimitaron las aguas del Mar del Norte en el año 1969, antes de la Convención del Mar, ya lo que se estaba aplicando era la proporcionalidad de costa expuesta. Y entonces ese fue el criterio que permitió que las fronteras del Reino Unido, Noruega, Alemania y Holanda quedaran delimitadas. Entonces, ya eso te pone a ti en una actitud de, bueno, además está el otro tema. Estos son islas que tenían un estatuto colonial y habíamos declarado que nosotros a los enclaves coloniales como Turcas y Caicos, sí, no les reconocíamos más que zona mar territorial de 12 millas. En el caso de Aruba, Curazao y Bonaire, que son 3 islas que están, repito, a 7,000 kilómetros de la metrópoli, Holanda tiene 6 islas en la zona, 3 frente a la costa de Venezuela y 3 más entre Puerto Rico y Venezuela. Y ahí nosotros, básicamente, habíamos declarado que nos oponíamos a un reconocimiento a enclaves coloniales.
En este caso ellos habían modificado su estatuto constitucional de esas islas para que, porque algunas intentaron independencia y ellos modificaron el estatuto para considerar los territorios de ultramar. Aún así, está el debate de si eso se constituye, porque ellos no lo declararon un archipiélago de estado. Ahora, hay estados que son estados compuestos, que tienen un territorio continental y tienen islas. Esas islas pueden estar cerca o pueden estar, como es el caso, por ejemplo, de Ecuador y la isla de Pascua. Ahí eso está en su cercanía, pero hay países que normalmente fueron potencias coloniales que tienen todavía territorios y lo declaran territorio de ultramar. Ahora, ellos pretenden la recolonización de los mares. Entonces nosotros no teníamos por qué, con esa historia de colonialismo ahí, habiendo afirmado en las declaraciones interpretativas, irnos a un acuerdo de línea media. Si se hubiera negociado un acuerdo, vamos a decir, proporcionalidad de costa expuesta, nosotros hubiéramos tenido esa línea de negociación, hubiéramos ganado más espacio. ¿Y cuánto perdimos nosotros? No, eso no es al norte, eso es al sur. ¿Cuánto perdimos nosotros con este nuevo acuerdo? Mira, ese número habría que calcularlo, pero ellos quedaron con más espacio que nosotros, teniendo menos costa expuesta. Ya te lo resumo. Ellos quedaron con 10.000 kilómetros, teniendo 3 islas que tienen menos costa expuesta. Pero 10.000 kilómetros donde pueda aparecer mañana yacimientos de gas natural o de petróleo. No, ese es el otro punto. El otro punto es, y ahí el ingeniero Michelén insiste, es una tesis que él sostiene, que yo valido, que nosotros no teníamos que precipitarnos, nosotros sencillamente teníamos que hacer estudios, primero para ver también hasta dónde podíamos extender la plataforma continental. En el caso, por ejemplo, de aquí, de la frontera con Colombia y Venezuela, queda claro que nosotros en esa época no lo podíamos invocar porque no estaba todavía claro el criterio de delimitación. Nos fuimos a un acuerdo de equidistancia, pero hay una proyección de la plataforma continental por la cordillera Beata que va hacia el Golfo de Venezuela. El Golfo de Venezuela. En este caso, incluso abarca una parte de las islas de Holanda. Pero nosotros debíamos haber hecho esos estudios y también haber recabado más información de cuál era el potencial posible de hidrocarburos que podía haber en esa zona, antes de sentarnos a una negociación para saber realmente qué es lo que estamos negociando. Entonces lo que se puso fue una cláusula que establece que en caso de que aparezca hidrocarburos en la zona y sea una estructura a ambos lados, entonces los países podrán hacer acuerdos para determinar cómo van a explotar eso. Ese tipo de cosas se hubieran podido evitar con una negociación diferente. Repito. ¿Cuál usted habría propuesto? Mira, en el caso de los hidrocarburos. Mira, no, porque hay dos cosas. Una cosa es zona económica exclusiva y otra cosa también es plataforma continental, que es lo que plantea Carlos Michelén en sus posiciones. Plataforma continental. Bueno, teníamos que ver primero hasta dónde nosotros podemos llegar. Porque puede ser que el país en las negociaciones diga, bueno, la plataforma continental de nosotros en esta zona puede ser más ventajosa. Por tanto, podemos tener más derechos que ellos
y quizás hasta mucho más espacio. Pero esos estudios no se hicieron. No se han querido hacer en el norte. Mira que lo planteamos varias veces. No se ha querido hacer en el norte. Y entonces, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos un Estado que ha luchado. Mira, aquí se hizo la Convención de los Derechos del Mar del Caribe en el año 72. Y aquí en Santo Domingo se produjo la unificación, el acercamiento de las posiciones de los países de Sudamérica que reivindicaban un mar territorial de 200 millas con los países africanos, que lo que querían era básicamente la soberanía sobre los recursos vivos y no vivos en las 200 millas. Y de aquí salió el concepto de mar patrimonial, que fue la transición hacia la zona económica exclusiva. Entonces, ¿qué pasó después que República Dominicana adoptó esa posición? Que en el año 77, 5 años después, y previo a la negociación con Venezuela, aprobamos la ley interna de límites marítimos. Y cuando Haití declaraba 12 millas de mar territorial, que ya se permitía, nosotros declaramos 6. ¿Por qué? Porque hay unas potencias, hay unos intereses que quieren que República Dominicana no ejercite sus derechos sobre los espacios marítimos. ¿Por qué nosotros declaramos 6 millas cuando Haití reclamaba 12 y la mayoría de los países reclamaban 12? Porque había un núcleo. Un núcleo de traidores, dígalo claro. No, había muchos intereses internacionales y esos intereses nunca se pueden realizar si no aparece un grupo dispuesto a la entrega artera, a lo que Duarte llamaba el bando parricida y traidor. Y realmente a mí me consta que en Cancillería y en sectores de Fuerzas Armadas, así como ha habido gente que se ha opuesto, así hay gente que tienen posiciones entreguistas totalmente. Hay un Wikileaks famoso que te lo voy a mandar, sí, donde cuando se aprueba la ley del límite marítimo, los embajadores del Reino Unido, Inglaterra y Japón le preguntan al vicecanciller Trujillo sobre por qué se aprobó esa ley. Y él atribuye que esa ley se aprobó porque el presidente Fernández y el canciller no querían pelear con un diputado explosivo que era un aliado. Ese diputado explosivo que era un aliado era yo. ¿Y por qué lo dice? Bueno, porque una vez tuvimos una reunión en Cancillería. Después de todo esto, ellos nos llamaron y ahí obviamente esa reunión se abortó porque ese vicecanciller empezó a provocar. ¿A quién? A mí no. Empezó a provocar al embajador Michelén, públicamente. Y uno dijo, bueno, pero ¿qué es esto? Nos han convocado a una reunión para discutir este tema con seriedad y aquí ya están provocando incidentes. Entonces, ustedes no quieren una negociación seria. Cancillería nunca ha querido. Están acostumbrados a que haya un Congreso dócil, un Congreso sumiso, un Congreso que apoye todo lo que le manden. Y en Cancillería negocian con los poderes internacionales. No en este tema, en casi todo. Pero el jefe de la diplomacia es el presidente. O sea, ¿cómo el presidente termina cediendo ante esto? Y tiene la oportunidad todavía. Hay un tema que yo creo que fue uno de los argumentos que ellos usaron, porque esto empezó en el gobierno pasado. Y se buscó a un experto internacional, incluso inicialmente yo lo validé, porque realmente es un gran experto internacional. El doctor Paul Reisler incluso trabajó
en la parte del Ministerio de Energía y Minas en una serie de temas importantes. Pero en materia del mar es donde él tiene más dominio y realmente él validó ese acuerdo. Pero yo, con la experiencia que tengo y sobre todo con los antecedentes y viendo las implicaciones que este acuerdo tiene para las negociaciones futuras, porque ya tú sentaste un presidente de... Con esto tú presentaste un precedente que debilita las negociaciones con el Reino Unido y debilita también las negociaciones con Estados Unidos. Si tú ves, por ejemplo, ese punto ahí, el trazado azul, es eso que está ahí, es el área que nosotros reivindicamos. Porque Estados Unidos quería, esa era su pretensión, Estados Unidos quería que la línea media entre Puerto Rico y República Dominicana se trazara no desde Isla San Juan, sino desde Isla Mona, que no es habitada. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en la ley? Aprobamos una delimitación que reivindica ese espacio que está ahí, que es un espacio donde a mí me consta que hay potencial de hidrocarburos. En esta zona. En esa zona. Sí, sí, porque en toda esa zona sur del país y en la zona terrestre del este hay potencial de hidrocarburos. Ahora, así como te digo eso, te digo, hay fuerzas internacionales que están trabajando para que el país no tenga la opción de hidrocarburos ni en tierra ni en mar. Y han trabajado fuerzas internacionales y fuerzas locales, porque ninguna de esas fuerzas opera sin el apoyo de un grupo local. Gente como Trujol, que jugó ese papel, incluso el Wikileaks habla del acuerdo y pidiéndole apoyo a las potencias de unos fondos para hacer un trabajo en contra de la ley de límite archipelágico, pero que fuera secreto. Pero ¿a cambio de qué se hace eso? O sea, ¿cómo un dominicano prefiere entregar sus recursos naturales, boicotear proyectos que favorezcan incluso hasta temas de hidrocarburos Lo que pasa es en favor de un extranjero? Mira, es que cuando aparecen las potencias y le hablan a cierta gente, esa gente se encoge. El colonialismo es un fenómeno. Tú te preguntas por qué Inglaterra dominó, fue el imperio más grande, cuando apenas tenía unas decenas de miles de soldados y funcionarios en el mundo. Porque promovió la idea del imperio y trabajó la mente de los súbditos. El neocolonialismo, el colonialismo empieza por la mente de los colonizados. Cuando se acepta servilmente, sumisamente, dócilmente lo que quieren las potencias. Óyeme, nosotros tenemos derecho a delimitar nuestros espacios y vamos a decir, ¿qué hubiera pasado? Es más, ¿qué le estamos diciendo nosotros? Porque la verdad es que con ese fallo, ese es un fallo contestado. Son 13 miembros, se necesitaban 9 votos, hubo 4 votos en contra, hubo 2 salvados. Los 4 votos disidentes fueron contundentes y los 2 salvados, en realidad hubo uno que era básicamente para llegar a la conclusión de que había que rechazarlo, pero ahí se usó una fórmula parecida a la que usó aquel diputado dominicano cuando se aprobó la Convención Dominico-Americana, voto por esa iniquidad. Y la otra del juez Reyes, que fue el más enjundioso buscando antecedentes, yo creo que tiene fallas importantes en su razonamiento, pero de todas formas la conclusión es que el Congreso es soberano y puede rechazarlo.
Porque el argumento que yo di, que expliqué con mucha claridad, es que ese tipo de acuerdo, no lo podemos ver aislado. Tenemos que verlo en el marco de lo que es la política de negociaciones del país. Entonces tú no puedes sentar unos precedentes que debiliten la posición negociadora del país frente a otras naciones. Frente a otras discusiones más importantes que vamos a tener o que debemos tener. Ya con esto, los ingleses tienen que estar frotándose la mano. Y me consta que Holanda e Inglaterra, en la zona del Caribe, ahora más que nunca, andan juntos. Andan juntos. Entonces no nos perdamos que ahí está esa coalición y obviamente los norteamericanos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cedería China ante una petición como esa de Holanda si China fuera la República Dominicana? ¿Cedería Estados Unidos? ¿Por qué estos países como los nuestros, latinoamericanos, tienen que ceder? En cambio, las potencias no dan ni un kilómetro. Ahí estaba China, que llegó justamente ahora a un acuerdo con India, donde India reconoce unos terrenos de China y finalmente tienen un acuerdo pues amigable, pero no le dio lo que la India estaba pidiendo. Preguntemos a Rusia si está dispuesta a dar parte de sus recursos naturales. Preguntemos a esas grandes potencias por qué la República Dominicana tiene que ceder ante Holanda. Yo te digo, para mí fue una mala negociación. Por ser una mala negociación, viola la Constitución, porque la Constitución establece eso. Esa cláusula la puse yo. En los mejores términos permitidos por el derecho internacional del mar. Esos son los mejores términos, la línea de equidistancia. O sea, luchamos todo esto para llegar a un acuerdo de equidistancia, cuando ya en el 96 habíamos rechazado el principio de equidistancia. No, espérense. Porque nosotros ni siquiera reconocen la condición de estado archipelágico en el acuerdo. Porque tú dices, bueno, ok, a mi reconocimiento, a mi condición, no. Ni siquiera eso, señor. Ni siquiera eso. O sea, Roberto Álvarez, usted está en deuda con la República Dominicana. Eso se trata de una negociación penosa. Que no debería él estar celebrando eso. Él no debe, mira, con los fallos que se dieron y los 2 votos salvados, él no debería estar celebrando. Yo espero, digo, si el Congreso quiere ser consecuente con lo que fue su lucha, porque te estoy diciendo, se rechazaron 3 convenios con el Reino Unido y no pasó nada. Y lo que se le dijo fue, señores, vamos a negociar con transparencia, vamos a negociar con respeto, vamos a negociar los límites porque somos vecinos. El primer país que reconoce a la República Dominicana es el Reino Unido. Pero el reflejo imperialista lo que quiere es mucho lo tiene y ahora más porque están en una crisis muy profunda. Entonces, quieren seguir con este tema. Esto es algo que los países que están luchando. Mira, la Convención de los Derechos del Mar, esta última versión, no es más que la continuación de la lucha contra el colonialismo. Cuando terminó la Primera Guerra y luego la Segunda, vino un gran movimiento en contra del colonialismo. Luego, la preocupación que surgió en muchos fue que la descolonización en tierra no fuera sustituida por un proceso de colonización del mar, porque la tecnología ya, los recursos permiten colonizar el mar. Entonces, la convención originalmente, y lo explicó muy bien Arvi Pardo en un famoso discurso en Malta, el delegado en Naciones Unidas, el delegado de Malta,
embajador Arby Pardo, lo explicó, una lucha en contra del colonialismo de los mares. El colonialismo de los mares. Entonces, se lograron a cosas importantes, a algunos aspectos importantes. Sin embargo, las potencias marítimas que originalmente estaban muy opuestas a muchas de estas cosas que se plantean, han encontrado algunas fórmulas para ellos ir logrando, por ejemplo, la colonización de los mares. De los mares. Óyeme, así no, eso no puede ser. ¿Qué le diría a Alfredo Pacheco, que tiene la oportunidad de revisar este acuerdo, y al presidente de la República Dominicana? Yo le diría al Congreso y al presidente. Al presidente se lo estoy diciendo hace tiempo. El presidente Fernández retiró el convenio con Inglaterra. No lo renegoció, que debió haberlo renegociado, pero lo retiró. Cuando recibió cuestionamiento. Ahora, yo les recomiendo que usted retire ese convenio y renegócielo en los mejores términos permitidos por el derecho internacional del mar. No le estamos pidiendo nada del otro mundo. Y creo que los holandeses tampoco se van a sentir agraviados por eso. Lo que sí se pueden sentir molestos son los ingleses. Que están esperando. Que son los que están detrás de esta maniobra. Bueno, la negociación con Holanda, uno pensaba, con Holanda no hay conflicto. Uno pensaba que podíamos llegar a unos acuerdos. Yo siempre dije, bueno, con este país que es una potencia marítima y puede hacer muchas cosas en el mar, debemos negociar. Nunca hemos tenido relaciones de hostilidad, ni de conflicto, ni nada de eso. Bueno, podemos negociar el mejor acuerdo posible. Bueno, para nosotros ya históricamente, en las 3 negociaciones que se han hecho, en las 4 negociaciones que se han hecho, la mejor es la que se hizo con Colombia. La que se hizo con Inglaterra fue la peor y se rechazó. La del 96. Y la de Venezuela se hizo porque nosotros le entregamos a Colombia espacios que Venezuela reclamaba. Porque ellos tenían tienen sus diferencias con relación al Golfo de Venezuela. Entonces, otra cosa que hay que determinar es si se hizo consulta con Venezuela. Yo estoy seguro que se hizo consulta con Estados Unidos. No, eso es lo primero que se hace. No, porque incluso, sí, es casi seguro que se hizo consulta con Estados Unidos, pero si se hizo consulta con Venezuela, porque técnicamente ahí es una frontera. ¿Tú ves esos 2 puntos amarillos? Sí. Ahí no está el mapa del acuerdo. Esos 2 puntos amarillos que están aquí en el ángulo inferior, en el extremo oeste, es la frontera con Venezuela, y en el extremo oeste la frontera con Estados Unidos y Puerto Rico. Técnicamente, eso es un cuatrifimio o 2 trifimios, porque son fronteras de 3 países. Entonces, la idea era, bueno, vamos a discutir esos puntos. Pero yo insisto, eso no se hace a cambio, eso no se cede a cambio de nada. Ahí tiene que haber algo que quizás nosotros no estamos conscientes. Se ha dicho que el canciller tiene aspiraciones futuras después que termine su gestión en la República Dominicana y a lo mejor necesite del apoyo de Holanda y de Inglaterra para seguir su camino como diplomático ya al frente de la ONU. Entonces yo insisto que eso no se hace de manera gratuita. Nadie cede lo suyo, nadie entrega lo que es suyo, lo que le pertenece
a cambio de absolutamente nada. No se está hablando de que mañana los dominicanos vamos a viajar sin visa para Holanda. No se está hablando de que mañana nosotros vamos a tener un tratado que nos favorezca en términos comerciales con Holanda. De nada de eso se está hablando. Simplemente es que la República Dominicana a Holanda le está cediendo su parte marítima. Mira, ese acuerdo, repito, es un acuerdo pésimo. Por tanto, es inconstitucional. Ahora, intereses que se pueden mover. Bueno, yo en esta coyuntura mundial que estamos viviendo, veo siempre la alianza anglo-holandesa americana. Acuérdate que en República Dominicana fue convocada se ha convertido virtualmente en el alfil de la política de las potencias de la OTAN en el Caribe. En el alfil. Nos llevaron a Guyana, ahí se firmaron unos memorándum de entendimiento, incluso se habló de una serie de proyectos interesantes y positivos con Guyana, también con Surinam. El presidente de Surinam vino aquí. Surinam es la antigua colonia holandesa, la Guyana holandesa. Bueno, eso inmediatamente generó fricciones con Venezuela, porque está el gran debate. Sí, tienen una disputa por unos terrenos que Venezuela... Unos terrenos no, el Esequibo, que es una zona con un potencial de petróleo, de gas, natural, de minerales. Sí. Entonces, nosotros, como país, tenemos que cuidarnos, porque nadie nos va a cuidar. Tenemos que cuidarnos para no meternos en los conflictos entre otros. Tenemos que defender nuestros intereses y cuidarnos. Yo creo que también están las pretensiones que pueden tener gente dentro de la Cancillería para obtener una serie de posiciones, de apoyo, de ventaja. Eso es histórico. Te digo, en el acuerdo del 96, la experiencia, yo te voy a contar algo, esto es una primicia. Terminaba el doctor Balaguer, virtualmente le habían recortado el periodo, era un gobierno que se iba con mucha debilidad. Se había estado negociando un tema de límites. Y yo hablé con el almirante Valdespina, que era a la sazón el presidente en esa época del Instituto Cartográfico. No hablé en esa época, sino posteriormente. Y él me dijo que ellos no estaban de acuerdo con esa negociación con Inglaterra en la forma en que se hizo. Pero que hubo una línea que se bajó y que la bajaron incluso desde la estructura militar. Aprueben eso. Aprueben eso. Y que ahí influyó el papel que jugaron unos diplomáticos dominicanos en el Reino Unido. No se sabe a cambio de qué. Pero consiguieron, y no eran de relieve, no eran embajadores, no, figuras de la diplomacia, pero de bajo nivel, pero parece que conectaba y consiguieron que se aprobara eso. En ese momento, todas las versiones eran y yo después confirmé, bueno, al norte de los bancos que están ahí, al norte, que son Banco del Pañuelo, Banco de la Plata, Banco de la Navidad, hay grandes concentraciones de hidratos de metano, por un lado, y nódulos polimetálicos, ricos en cobalto. O sea que ya nosotros regalamos eso. No, porque ese acuerdo se retiró. ¿Qué es lo que uno
espera que el gobierno dominicano ahora haga. Porque tú no puedes ir a negociar sin conocimiento. En el manual de negociaciones, los estados tienen que buscar la mayor cantidad de información para saber qué es lo que están negociando, porque no son unas aguas. Debajo de esas aguas, a mayor o menor profundidad, hay hidrato de metano, hay nódulo polimetálico, hay gas, hay petróleo. Fíjate que la cláusula, ellos lo ponen, la cláusula, y hubo un juez que hizo una buena observación de que la forma en que está concebida, evidentemente, le da ventaja a Holanda. Yo como ministro de Energía y Minas que fui, te puedo decir, por ejemplo, que esas aguas son de interés de exploración de petróleo por parte de las compañías petroleras más grandes del mundo. Dígase Shell y Todas. demás. Todas, BP, Rexol, todas esas compañías, la ExxonMobil, todo. El Caribe tiene potencial grande de hidrocarburos. Y nosotros no podemos desconocer esa realidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un acuerdo de ese tipo? Vuelvo y te digo, te pongo una cuestión simple, que ya se pactó antes de la Convención del Mar. La línea de aprovechamiento conjunto, la zona de aprovechamiento conjunto. ¿Por qué no se arribó a eso? Bueno, ok, no hay voluntad de hacer un acuerdo de ese tipo. Bueno, pues no se hace el acuerdo y ya. No tenemos, en ese caso no hay urgencia de hacer un acuerdo. ¿Cuál era la premura de hacer? ¿Cuál era la prisa? Si no podemos lograr un mejor acuerdo, entonces dejemos eso así y mantengamos la investigación de la zona, hagamos el trabajo pendiente de expansión de la plataforma continental para que puede ser hasta 360 millas. Paguemos exploraciones. Hagamos investigaciones en todos esos fondos, empezamos a hacerla con España, con apoyo de España, y te puedo decir que se probó un bloqueo. ¿Un bloqueo de aquí en Pellegrini? Mira, esto fue un incidente muy extraño, porque nosotros no habíamos entrado al ministerio, pero presidíamos la Comisión del Mar y ya se sabía que yo iba a entrar como ministro, tenía el apoyo del gobierno para organizar el tema de la exploración en el mar de petróleo en la plataforma San Pedro de Macorís. Eso para que ustedes vean los intereses que se mueven. España nos mandó un barco, el barco Hespérides, con el mandato específico de lanzar sísmica petrolera. Ya no era un simple estudio de geofísica que se había hecho y se había confirmado que había en la plataforma emanaciones de gas a 1000 y pico de metros de profundidad. Cuando sale el barco Hespérides, que le ha hecho campaña a Rexol, que le ha hecho campaña a Frugro, que ha hecho campaña con muchas compañías petroleras. En este caso se lo iba a hacer al Estado Dominicano para nosotros tener información. Ya había información de un trabajo previo que había hecho la ExxonMobil. En ese momento era la Mobil Oil. No se había unido la Exxon con la Mobil. Bueno, en ese momento ya teníamos antecedentes de que había una estructura de gas importante ahí. Entonces lanzamos una sísmica petrolera. Se iban a lanzar varios cientos de kilómetros de sísmica en toda esa zona. Cosas raras, en la navegación, el barco tiene en la ruta 5 incidentes de navegación. Wow. Porque había a media agua en la ruta del barco unos flotadores que estaban dañando el lanzamiento de la sísmica. De la sísmica 2D,
que estábamos lanzando ahí, petrolera. Entonces, cuando tratamos de averiguar, bueno, había 3 hipótesis. ¿Quién había colocado a 1000 metros de profundidad en el nivel más alto esas estructuras ancladas con una línea metálica de alto valor, de cobre, creo que era de cobre o no sé, de acero. ¿Quién tenía ese poder? Había 2 hipótesis. 3 hipótesis. La primera era que pescadores habían montado eso para tener mejor pesca. Balsas que parecían balsas que ponían a media agua. Bueno, esa es una hipótesis, pero no era muy creíble. Segunda hipótesis, que se trataba de estructura de narcotráfico para que las lanchas que traen droga las colocaran ahí en esos amarres y que eventualmente con GPS los que van a buscar esa droga la busquen. Y la tercera hipótesis es más siniestra, más peligrosa, y era que había un interés de boicotear la campaña. Y como se sabía la ruta, porque se había socializado a nivel del Estado, le pusieron en la ruta 5 obstáculos y el barco, para no dañar la estructura del lanzamiento de sísmica, paró la operación. Wow. Lo que evitó que la República Dominicana, a través de España, confirmara ya que había hidrocarburos. Hay hidrocarburos, lo que hay que ver es si el es volumen, explotable o no, pero uno sabe, yo lo digo con conocimiento de causa, hay fuerzas que no quieren, porque eso cambia mucho el balance de poder interno y externo de República Dominicana. Entonces, te pongo esa experiencia, pues, no llegamos a ninguna conclusión, pero ahí están. Esa experiencia fue que dejó a uno, quedamos después de volver con el tema. Fíjate que Apache se interesó en la zona, aplicó, ganó la licitación de un bloque, pero aún así se montó una campaña de que ahí donde se iba a lanzar no procedía, que había que rodarlo. Lo rodaron, lo presionaron. Toda esa estructura el país tiene que explorarla para saber lo que tiene. Lo que tiene. Claro. Porque a lo mejor ahí hay unas estructuras, como me han dicho algunos expertos. Yo hablé con el jefe de investigaciones de una multinacional de hidrocarburos, me dijo, no, esa estructura nosotros la hemos estudiado y tiene un gran potencial de hidrocarburos. Ahora estamos, eso ahí, en agua nuestra, eso no es en Holanda, no, en la frontera con Holanda, con el Reino de los Países Bajos. No. Entonces, fíjate todas las fuerzas que se mueven. Ahí, Holanda está concesionando áreas para exploración. Por eso es que tú ves que en el acuerdo ellos ponen el tema. Hace rato que ellos saben que ahí hay petróleo. Petróleo y gas. Hace rato que lo saben. Y probablemente otros recursos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer una negociación de ese tipo? Atención, presidente Abinader, yo creo que aquí se ha ofrecido una explicación bastante llana, bastante clara, técnica, para que esto no termine cediéndose a Holanda. Yo no sé a qué acuerdo llegó el canciller. Yo lo que sí sé, presidente, es que usted es el jefe de la diplomacia y que también el Congreso de la República Dominicana, como dijo Pelegrín Castillo, puede asumir la misma postura que históricamente ha tenido en defensa de nuestros recursos naturales. Basta ya de regalar lo que es nuestro. No estamos en la época donde Colón llegaba aquí y entregaba espejitos y se llevaba el oro, porque los indígenas no estaban conscientes del valor que tenía eso, ni tampoco había un mercado como tal que ellos pudieran aprovechar. Entonces ahora sí estamos conscientes
del valor de cada uno de nuestros recursos naturales, que no solamente es petróleo, que no solamente es gas natural, sino de todos esos recursos marítimos que hay en esa zona, que ya la República Dominicana, a partir de esta sentencia funesta del Tribunal Constitucional, está entregando con 4 votos disidentes que le dijeron que no. Felicitar la postura de Alejandro Vargas. Sí. Mencione los demás, por favor, para que hagamos justicia. Mire, la magistrada Santana de Cabrera, el magistrado Vega Bonelli, el magistrado que fue miembro de la Suprema Corte de Justicia, son 4 votos disidentes, sí, importantes. Sí. Mira, aquí yo tengo el fallo completo, sí, que es importante tenerlo y analizarlo. Te lo voy a mandar. Y la magistrada Olga Ver votó. Los votos disidentes fueron de Manuel Ulises Bonelli Vega, como usted dijo, sí, de Domingo Gil. A Domingo Gil. De José Alejandro Vargas Guerrero. El magistrado Vargas. Y María del Carmen Santana de Cabrera. Mira, esos fueron los votos disidentes. Mira, yo te la voy a mandar. Los votos salvados, sí, fueron de Amaury Reyes Torres. Sí. Y también aquí está Alba Luisa Bert Marcos. Sí, entonces, ese acuerdo es muy importante. Y te voy a mandar, para que tú veas las fuerzas que se mueven, este Wikileaks, que es un Wikileaks que no tiene desperdicio, de cómo el viceministro de Relaciones Exteriores me acusaba de ser el diputado explosivo. Sí. Que el presidente Fernández y el presidente y el canciller no querían que se molestara y que por eso aprobaron la ley de estado archipelágico. En realidad, la ley se aprobó porque el Congreso demostró. Mira, eso fue tan grave que el canciller Hugo Tolentino, cuando el Congreso rechazó 2 acuerdos que él firmó, en una reunión que yo tuve con él después, me dijo: mira, Pelegrín, yo firmé esos acuerdos pues yo no soy experto del equipo, yo entendí que el equipo de Cancillería había hecho una buena negociación y que había defendido los intereses del país, pero oyendo las explicaciones que ustedes me dan, óyeme, yo acepto que esto no se podía aprobar. No se podía aprobar. En mi calidad de proponente de la ley, de haber jugado un papel en el proceso de afirmación de los derechos del país, especialmente en el rechazo de 3 convenios. Ahí tengo que reconocer al embajador Carlos Michelén, que jugó un papel fundamental en la denuncia del primer acuerdo. Y después en adelante uno se empoderó del tema y bueno, nos dimos cuenta de que las potencias marítimas históricamente no quieren que República Dominicana reivindique sus derechos conforme a los derechos internacionales del mar. En la Constitución se fijó un mandato maximalista y dice que República Dominicana delimitará su espacio marítimo en los mejores términos permitidos por la Convención de los Derechos del Mar, por el derecho internacional del mar, porque no es solamente la Convención, están los fallos, los precedentes. Y resulta que, a mi juicio y a juicio de mucha gente, esa no era una convención, ese acuerdo con el Reino de los Países Bajos, que satisfacía esa necesidad de los mejores términos. De los mejores términos. Al contrario, entendemos que siente un precedente negativo, cede área, se puede decir, y sobre todo desaprovecha la oportunidad
de afirmar una posición que viene sosteniendo República Dominicana en contra de la expansión neocolonialista de los espacios marítimos. Especialmente, si te fijas aquí en el mapa, el gran debate histórico es con Inglaterra. Tenía que ser. Inglaterra, a partir de las islas de Turcas y Caicos, que están aquí al norte de República Dominicana, pretendía en el año 1996, terminando el gobierno del doctor Balaguer, un acuerdo de límite mostrenco de un artículo que se firmó en forma subrepticia. Una cosa vergonzosa. En realidad, el gobierno estaba terminando y al echarse las palomas aprovecharon para un acuerdo que realmente fue antinacional. Esa es una historia para investigar. Yo tengo mucha información de qué fue lo que pasó. Cuando eso fue al Congreso, el ingeniero Carlos Michelén objetó el acuerdo, lo denunció públicamente. Primero hizo diligencias internamente para que no se enviara al Congreso y después lo objetó. Y me consta que desde el Instituto Cartográfico Militar había muchos oficiales que no estaban de acuerdo. ¿Por qué no estaban de acuerdo ellos? Porque entendían que República Dominicana iba a cometer un error si aceptaba la línea de demarcación de equidistancia. Primero, que no era una línea equitativa, y ya en los fallos internacionales y en la Convención del Mar se había fijado el criterio de equidad, la búsqueda de la equidad como un principio del derecho internacional del mar. Entonces no tiene sentido que una isla que es enclave colonial, aunque le pongan el título que le pongan, es un enclave colonial, a 6.000, 7.000 kilómetros de la metrópoli, genere una zona económica exclusiva en igualdad de condiciones con un Estado que tiene mayor frente de costa expuesta. Entonces ahí, en ese momento, se rechazó, porque además de la denuncia del ingeniero Michelén, se sumó el movimiento Unión Nacionalista, se sumó la voz del profesor Juan Bosch, algunos más nos pronunciamos sobre el particular, a los medios de comunicación protestaron y se produjo un rechazo. El presidente Fernández, ¿qué hizo? Retiró el acuerdo para rediscutirlo. Pero si eso se hubiera quedado ahí, se hubiera rediscutido, perfecto, pero los ingleses, que son muy agresivos, son muy buenos diplomáticos en función de sus intereses expansionistas, incluyeron en 2 convenios, ya en el gobierno de Hipólito Mejía, en 2 convenios, unas cláusulas que son muy penosas, que le iba a dar a ellos el área que ellos pretendían sin necesidad de aprobación de un tratado de límite. Le iban a dar a ellos libertad para definir los espacios y solamente con un intercambio de notas diplomáticas se podía ya completar el proceso. Una trampa. Una trampa. El Congreso, ¿qué hizo? Bueno, el Congreso rechazó esos 2 acuerdos. Esto tiene historia. Cuando nosotros nos vamos a Naciones Unidas a ver las opciones de delimitación, la opción que se privilegió fue la opción mayor, porque si vamos a negociar espacio, bueno, vamos a, como país marítimo, deberíamos tener una visión de mar, pero objetivamente somos una isla, un archipiélago, y deberíamos desarrollar esa visión. Cuando nos fuimos allá a Naciones Unidas y después a Mónaco, a México, con expertos, nos alentaron a que siguiéramos adelante con el proceso de delimitación de los espacios marítimos. Y resulta que convocamos una convención aquí en República Dominicana, una reunión
después de la reunión de México, invitamos a que la próxima se hiciera en República Dominicana. Y lamentablemente se produjo un hecho gravísimo, y que fue que, siendo país anfitrión, que habíamos invitado a todos los países de la región, no pudimos presentar la posición nacional. ¿Por qué? Mira, se montó una maniobra de baja estofa, una maniobra lamentable, porque un almirante de las Fuerzas Armadas dio unas declaraciones efectistas, tremendistas, diciendo que si aprobábamos la ley de Estado archipelágico íbamos a una guerra con Inglaterra. Realmente nosotros en esa convención, la propuesta que teníamos, y se lo explicamos a la Cancillería, era decir que nos acogíamos al ámbito de Naciones Unidas, al foro de Naciones Unidas del Caribe, que lo dirige México. En ese momento lo dirigía México, ahora no sé. Que nos acogíamos a ese foro para, en compañía de los países de la región, discutir los límites pendientes con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Holanda y con Haití. Ahí, lamentablemente, después de esa declaración, en Cancillería se movieron una serie de fuerzas, porque esto no es de ahora, esto viene de una lucha antigua, y se le prohibió a República Dominicana siquiera hacer ese planteamiento. Porque ese planteamiento era un planteamiento neutro, no estábamos diciendo tenemos la opción del límite marítimo archipelágico. Lo que decíamos era básicamente vamos a acoger ese foro para que, en compañía de los países de la región y particularmente los que tienen más vocación hacia el mar, que son México, Colombia y Venezuela, nos abocáramos a una discusión con Inglaterra, con Estados Unidos y con Holanda, y también con Haití. ¿Qué pasó? Bueno, no pudimos presentar la posición. A partir de ahí ya el convencimiento de lo que estábamos trabajando este tema en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se contó con el apoyo de Minú Tavares, de Licelo Marte, de los presidentes. Pacheco dio un gran apoyo, Lila, Alburquerque, igual. Mira, esa fue una posición país. Ahí estaba todo el mundo unido. Todo el mundo unificado. Unificado. Y fue después de consulta, porque no fue por la simple opinión que nos dio el ingeniero Michelena. Nosotros fuimos a Naciones Unidas, 6, 7 diputados, y después se fue a París por recomendación de Naciones Unidas a contar con la asesoría técnica de un grupo de expertos franceses. De modo que esa ley se hizo con los datos del satélite francés y con los sistemas franceses. ¿Qué pasa? Vinimos y, bueno, estaba pendiente el tema de discutir fronteras. Cuando se aprueba la Convemar, que fue después de aprobada la ley del límite marítimo, particularmente yo, que fui un propulsor, mira, la Convemar se había firmado en el 83 y todavía en el 2000 no había sido enviada al Congreso, 17 años después. Yes. Incluso me dijo un funcionario de Cancillería que el expediente en sí había sido canibalizado, no aparecía. Ellos tuvieron que reconstituirlo para enviarlo al Congreso. Entonces, lo mandaron al Congreso y ahí nosotros nos sentamos y dijimos, bueno, aquí teniendo esta experiencia de 3 acuerdos rechazados, de una reunión internacional abortada, aquí hay demasiadas fuerzas interesada en seguir negociando por la libre, vamos a aprobar la ley de Estado archipelágico para que las negociaciones se hagan teniendo ese marco, ese punto de partida, que es la opción maximalista. ¿Y eso fue lo que se violó entonces aquí? No, se violó más, se violó
las declaraciones interpretativas cuando se aprueba la Convención del Mar, porque los estados tienen derecho a formular declaraciones interpretativas, que no es lo mismo que reservas. Esa convención no admitía reservas, pero sí declaraciones interpretativas. Esas declaraciones interpretativas no se le impone a los otros países, porque no son reservas, ni nada equivalente, pero sí se le impone a los órganos del Estado. A los órganos del Estado dominicano eso se le impone. Entonces, esas declaraciones interpretativas, que son 10, 12, establecían como primer punto que no se aceptaba negociaciones que no pretendieran o buscaran una solución de equidad, para ser coherente con lo que habíamos firmado en el norte, porque nosotros habíamos dicho en el norte que no procedía la negociación con Inglaterra porque no era equitativa, no tomaba en cuenta la proporcionalidad de la costa expuesta, que es un principio que se tiene en cuenta. ¿Qué pasa? En este caso, no se tomó en cuenta ese tema, ni se tomó en cuenta el mejor precedente que nosotros tenemos de negociación, porque nosotros tenemos dos acuerdos, uno con Colombia, uno con Venezuela. Entonces, eso son las cosas que hay que tener claras para no repetir los errores. Ese Congreso, a mi juicio, se lo llamé al diputado Caboli, que es presidente de la Comisión del Mar, para que me reciba, porque yo voy a dar una explicación con más detalle. Cuando usted vaya me gustaría acompañarlo, sí, claro, si me lo permite. Con mucho gusto. Claro que sí. ¿Por qué? Porque también desde antes que se aprobara tuvimos dos exponentes que llegaron hasta aquí a defender la postura, Amílcar Carrasco. Ellos dos han hecho aportes importantes. Mira, Carrasco hizo un aporte técnico, nadie había reparado. Eso solo era para que el Tribunal Constitucional dijera, retiren eso. Porque yo no he visto, y mira que he visto muchos acuerdos, lo he revisado, yo no he visto que a la hora de definir una frontera se use líneas geodésicas determinadas en términos de latitud. Lo que se propuso, latitud, como él explicó. Sí, da un error que lo colocaba en otro lado. Un error, pero no cualquier error. Es un documento oficial. Es un documento oficial entre dos estados. Uno está aquí en el Caribe y el otro está en el Índico. Óyeme, eso es una burla. Totalmente. Porque es un acuerdo incluso con una potencia marítima. ¿Cómo es posible que a los mismos holandeses se le haya ido? Si fue verdad que se le fue. Sí. Si fue verdad que se le fue. Pero el punto es que eso no puede ser. Solamente eso era para que el Tribunal Constitucional, a mi juicio, dijera, mira, esto hay que rechazarlo. Ahora, lo que pasa es que se mueven muchos intereses, y más ahora en este mundo donde hay un realineamiento de la fuerza, de los bloques y todo eso. Y yo lo he dicho, miren, nosotros tenemos que cuidar nuestros intereses. Y nuestros intereses principales están con la crisis de Haití. Y las fuerzas estas que están queriendo que República Dominicana sea el alfil en la región de la visión otanista, vamos a decirlo con claridad. Esa fuerza no nos están ayudando con Haití, todo lo contrario. Para nada, lo que quieren es que tengamos todo lo contrario. Claro. Porque tú puedes decir, bueno, pero vamos ganando. En este campo nos están ayudando, nos están quitando el problema mayor. No se ha hecho nada para ayudar a la crisis del Estado
colapsado, fallido de Haití. De Haití. De Haití me gustaría que hablemos. Sí, vamos a hacer en un un programa. capítulo especial. Sí, sí. ¿Cuándo usted vuelve por aquí? No, cuando tú dispongas, yo estoy disponible. Lo voy a convocar para este viernes. Estoy al pie del cañón. Para hacer un especial este viernes de Haití. Este viernes, sí. Si no tiene compromiso. Déjame para la semana que viene. Está bien. Por favor, porque tengo Está probablemente un viaje al interior. Lo vamos a hacer así entonces. Gracias, Pelegrín Castillo, miembro fundador de la Fuerza Nacional Progresista, quien fue diputado, ex ministro de Energía y Minas, quien puede hablar con propiedad de esto. No, y yo fui presidente de la Comisión del Mar, fundador de esa comisión. Todavía con más autoridad. Profesor de Derecho Internacional del Mar. Sí es. Porque di clase esa materia varios años en Ocamaima. Y es una autoridad. He estudiado a lo largo de todos estos años, algo he estudiado. Yo no soy ingeniero, no soy matemático, pero creo que a nivel de Derecho Internacional del Mar no soy una gran autoridad. No es un aprendiz, pero sino un conocedor. Un conocedor, claro que un sí. estudioso. Un maestro. Así que gracias. Gracias. Recuerden compartir este contenido para que llegue a mucho más personas y nos vemos en una futura entrega. Bye, bye.